Bueno, en la cuarta meditación, eh, Descartes se va a mostrar muy optimista respecto al resultado final que puedan tener sus meditaciones. Es decir, respecto a la posibilidad de poder recuperar la certeza en todas aquellas opiniones, o buena parte de las opiniones, que, eh, que puso entre paréntesis a lo largo de la primera meditación. Y ese optimismo le viene a Descartes, él mismo lo afirma, de haber reconocido en la tercera meditación la existencia de Dios, es decir, la existencia de un ser superior al yo, de un ser sumamente perfecto, de un ser que reúne pues, la suma de todas las perfecciones que quepa pensar. Fijaros que después de haber descubierto a lo largo de la segunda meditación al yo, a uno mismo, como cosa que piensa, con total evidencia, el reconocimiento que se ha hecho de Dios a partir de la idea de Dios que el yo encuentra en sí mismo, se da con incluso mayor evidencia que, que la idea del yo. Bueno, y digamos, ese reconocimiento de alguna manera pertenecer a Dios, de haber sido creado por Dios, le, le hace ser a Descartes muy optimista respecto a sus facultades de conocimiento. En concreto, sobre todo, respecto a su facultad racional, su capacidad de formar pensamientos. Primero de todo, porque ha sido a través de esa facultad a través de la cual Descartes ha reconocido la existencia de Dios. Es decir, es a través de la facultad racional y del descubrimiento de la idea de Dios en ella, como Descartes, de alguna manera, se ha visto puesto en relación con ese ser superior que lo ha creado. Por tanto, dice Descartes, de alguna manera, aunque yo me conciba, me vea a mí mismo como un ser limitado, como un ser que se equivoca, que duda, la mayor parte del tiempo, también, en el fondo, soy, dirá, oriundo de Dios. De alguna manera también me siento como en vecindad con Dios. Por tanto, ya no soy solamente aquel ser dubitativo, confuso, que descubrí al final de la primera meditación, sino que además también soy un ser, pues, que se puede elevar hasta el conocimiento, pues, nada más y nada menos que del ser más perfecto. Y que además soy un producto suyo, como cosa que piensa. Por tanto, dice Descartes, ya no soy la mierda, ya no me concibo como la mierda, sino me concibo como algo así, como un término medio entre la plenitud total, divina, y pues la nada, la nada, la vaciedad, con la que también entré en familiaridad al final de la primera meditación. Por tanto, me puedo concebir
concebir algo así como un término medio. Por tanto, hay posibilidad de salvación para este ser que duda constantemente, ¿no? Veremos cuál es ese camino de salvación. Pero Descartes viene a decir, digamos, a partir, ¿no?, de la idea de Dios, ¿no?, por el mismo camino que me ha llevado a la idea de Dios, que recordemos que es el pensamiento, quizá pueda yo llevarme también, pueda conducirme hacia el resto de cosas del mundo. Y en un sentido más concreto, Descartes es optimista respecto al resto de sus meditaciones porque se da cuenta o se ha convencido de que siendo el yo como cosa que piensa una creación de Dios, una creación de ese ser sumamente perfecto, sus facultades de conocimiento y señaladamente su facultad racional no puede ser engañosa, ¿no? ¿En qué cabeza cabe que un ser sumamente perfecto me haya creado como cosa que piensa con facultades que puedan conducir al engaño? Eso no parece no parece estar en la naturaleza del ser perfecto, crear cosas imperfectas. Por tanto, Descartes recupera en su cuarta meditación, y gracias a la profunda meditación tercera, la confianza en su razón. Es decir, he sido creado, sí, como ser que duda, pero con una facultad en mí que no puede engañarme. Así que parece que todo va a pasar por aprender a usarla bien. Y de eso va la cuarta meditación. Porque el hecho es que sí, Descartes, como resultado de sus meditaciones precedentes, ha recuperado la confianza en la razón. Pero el hecho constante y habitual es que el yo yerra. El yo, cuando conoce, tiene errores constantemente. Bueno, de ese hecho toma su fuerza pues toda la primera meditación, ¿no? Ya lo vimos como en los diferentes modos de conocimiento que tiene el yo, ya sea en los sentidos, ya sea la imaginación o incluso ya sea la razón, los errores son comunes. Y entonces Descartes, pues otra vez, se encuentra con la dificultad de, reconociendo a la vez los dos hechos, pues, la divinidad, o digamos el parentesco con Dios de la razón, por un lado, y el hecho de que esa misma razón, ese mismo pensamiento comete errores, puede explicar cómo es posible que esas dos cosas puedan suceder a la vez. Y la primera reflexión que hace Descartes al respecto es que, siendo la razón una facultad creada en nosotros por el ser superior, por Dios, no puede conducirnos al error. Por tanto, el error no debe estar tanto en la naturaleza de mis facultades, sino en su limitación. Es decir,
quizá yo no conozca todas las cosas, precisamente porque soy un ser limitado, como cogito, como yo que piensa. Pero las cosas que conozca a través de mi razón, las tengo que poder conocer perfectamente. ¿No? Quizá no lo pueda conocer todo, pero lo que conozca lo tengo que conocer bien, porque lo estoy conociendo a través de una facultad que ha creado Dios, que ha creado el ser sumamente perfecto. ¿No? Nada, permitirme abrir aquí un pequeño inciso para retraducir esto a otros lenguajes. Bueno, ¿cómo narices se puede preguntar a alguien, incluso ateo, cómo narices puede ser que mi razón me engañe si la ha puesto la naturaleza en mí? Como la naturaleza, si queréis, como todo el mecanismo de la evolución ha puesto en mí una facultad que no me permite adaptarme al mundo. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, eso lo podría decir alguien. Pero estaría razonando en términos muy similares a los de Descartes. Por lo tanto, se trata en la meditación cuarta de explicar la naturaleza del error. ¿Cómo puede ser que, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, el ser humano, la razón humana, cometa errores? Dicho de paso, Descartes dice que, bueno, al final él va a hacer lo mejor que pueda, pero que, pues, ya se había dicho en la meditación tercera, en el fondo Dios es incomprensible para un ser limitado como el humano. Que quizá desde el punto de vista del yo no tiene ningún sentido que Dios haya permitido que exista el error, el conocimiento, pero que quizás desde un punto de vista más global, desde un punto de vista de conjunto, pues tiene todo el sentido, desde la perspectiva de Dios, que se produzca el error en el conocimiento humano. Y en este punto Descartes avanza un tipo de argumentos que se popularizarán en la Edad Moderna, en toda, digamos, en toda la tópica de la justificación de por qué existe el error en el mundo, por qué existe el mal en el mundo. Muy señaladamente el filósofo alemán Leibniz, un siglo más tarde, pues explotará y popularizará este tipo de argumentos. Y dejamos aquí el inciso. Entonces, Descartes lo que va a hacer es un análisis del error, ¿no? Lo que va a intentar establecer, analizar, es cómo se produce el error cuando se produce. Y él se da cuenta que en el error intervienen dos facultades. Interviene por un lado el entendimiento, ¿no? La razón, digamos, la acepción así más estricta, más común, pero también interviene la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Pues veámoslo con un ejemplo. Pongamos que yo veo a lo lejos una persona de espaldas que de la que yo afirmo que es mi amigo José. Pues bien, ¿qué ha sucedido aquí? Pues que por un lado, el entendimiento tiene una idea de José, con unas características, con unas notas
bastante precisas y bastante abundantes. Digamos que tiene algo así como, decía Descartes, una imagen de José. Eso es lo que tiene, eso es lo que aporta la facultad del entendimiento. Y comparando esa imagen con lo que yo ahora mismo, al hacer este juicio, tengo delante de mí, haciendo la comparación entre la imagen de José y la percepción sensorial que estoy teniendo ahora mismo, elijo afirmar que ese que tengo ahí delante o ahí a lo lejos es José. Es decir, que se corresponde con esa imagen que yo tengo en mi cabeza, que es la imagen, que es la idea de José. Por tanto, y fijaros que esta segunda operación ya no la ha hecho el entendimiento, sino lo ha hecho, dirá Descartes, la voluntad. Yo he elegido afirmar con los indicios, con las pistas que tenía en mi disposición, que ese ser, esa cosa que tengo ahí delante, se corresponde con aquella cosa que representa la idea de José. Por tanto, por un lado, el entendimiento me ha ofrecido una imagen de José, como hay imágenes de muchas otras personas que yo conozco. Y la voluntad elige afirmar, también podría haber elegido negar, que lo que tenía, la persona que tenía ahí a lo lejos, era José, era efectivamente José. Pero fijaros que también podría haber elegido afirmar que esa persona que tenía ahí delante no se correspondía con la idea de José. Incluso podría haber hecho una tercera cosa. Podría haber elegido, pues no elegir. Podría haber, dicho rápido y mal, podría haber elegido abstenerme de afirmar o negar que esa persona sea o no José. Es decir, me podría haber abstenido de llegar a ninguna conclusión dados los indicios presentes. ¿Se entiende? Por tanto, el entendimiento, digamos, me permite recorrer y analizar todas mis ideas, y la voluntad me permite elegir si, a la vista de todas mis ideas y de los datos sensoriales presentes, elijo o no elijo, o sea, formo o no formo un juicio sobre la realidad que estoy considerando. Entonces, lo que Descartes va a decir es, de acuerdo, en la operación que puede o no conducir al error, en la operación del juicio, intervienen dos facultades. El entendimiento, por un lado, lo que podríamos decir más estrictamente el pensamiento, y por el otro lado la voluntad. Cada una de esas facultades, por separado, son perfectas. Y ya hemos visto por qué. Porque han sido creadas por mi creador, el creador de yo como cosa que piensa, que es Dios. Que es un ser que reúne todas las perfecciones y en el que no cabe imaginar la posibilidad de que me haya creado con facultades defectuosas. Cuando concibo, cuando examino la idea de José que tengo en la cabeza, ahí no hay posibilidad de error. La idea de José que tengo en la cabeza es la que tengo. Podrá ser más rica o menos rica, tener más características o menos características, más notas o menos notas, pero esa idea, una vez la concibo perfectamente. De la misma manera
la voluntad es una facultad perfecta. No cabe error en la voluntad. No me puedo equivocar al desear o al elegir una determinada cosa. Cuando quiero algo, lo quiero sin error. Y cuando rechazo alguna cosa, la rechazo sin error. Por tanto, el error no se va a deber a algún defecto en alguna de las facultades que intervienen en el juicio, sino en una mala combinación de ambas. Una mala combinación de ambas facultades. Va a decir Descartes, el error nace del hecho de que la voluntad no se contenga dentro de los límites del entendimiento. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, veámoslo también con un ejemplo, con el mismo ejemplo. ¿Por qué narices puede resultar que frente a todos los indicios que me proporciona la visión de esa cosa que veo allí a lo lejos, y que yo afirmo que corresponde a mi amigo José, se corresponde con la idea de mi amigo José, ¿cómo narices puede pasar que después de considerar durante algo más de tiempo, la cuestión, resulte que esa persona, pongamos que porque se ha girado, resulte que no es mi amigo José, una persona que se le parece? ¿Cómo puede ser que eso suceda? Si mi voluntad es perfecta y mi entendimiento también. Pues bien, analicemos qué ha pasado. ¿Por qué esa persona... ¿Por qué este caso me ha llevado a error? Bueno, pongamos que lo que me había hecho decir que esa persona que tenía ahí delante era efectivamente mi amigo José, era que tenía una chaqueta como la que tiene mi amigo José, y que además no es una chaqueta que se vea muy habitualmente, es una chaqueta de pana marrón, así un poco raída, y además tiene el pelo rizado. El pelo rizado como mi amigo José. Incluso tiene un pendiente en su oreja izquierda. Bueno, y a la vista de esas tres cosas, yo he decidido formarme en la opinión de que eso que tenía ahí delante era mi amigo José. Y cuando se ha girado, yo he visto que esa persona, para empezar, tenía los ojos azules, cosa que mi amigo José no tiene. Tenía la nariz muy puntiaguda, exageradamente puntiaguda, cosa que no sucede en el caso de mi amigo José. Y tenía una cicatriz en la cara que le bajaba del ojo hasta la barbilla, cosa que no sucede en el caso de José. Entonces, fijaros que de alguna manera, nos dirá Descartes, me he precipitado al formarme el juicio de que lo que tenía ahí delante era mi amigo José. Porque la idea de mi amigo José, aparte de la chaqueta de pana, del pelo rizado y de el pendiente en la oreja, aparte de esas tres cosas, que efectivamente estaban presentes en esa cosa que tenía ahí delante, aparte de todas de estas tres notas, también había un montón más, como los ojos marrones, la nariz chata, una cara sin cicatrices, que yo no he tenido en cuenta, de las que yo he pasado a la hora de formarme el juicio de que esa cosa que tenía ahí delante efectivamente era mi amigo José. Por tanto, si hubiera examinado con más calma, con más detenimiento, la idea de José, hubiera visto
que no, que la cosa que tenía ahí delante aún no reunía todas las características que debía tener para corresponderse con la idea de mi amigo José. Es decir, que la idea de mi amigo José era perfecta, tal como yo la tenía formada en mi cabeza. Pero no me autorizaba esa idea a decir que lo que yo tenía ahí delante era mi amigo José. Porque esa información que me daban los sentidos coincidía con la idea de mi amigo José solo en parte. Por tanto, podemos decir que eso que tenía ahí delante se parecía a mi amigo José, pero no que fuera lo mismo. Por tanto, el error manifiesto, el error que ha sucedido, está debido a que yo he tenido mucha prisa, me he precipitado a la hora de afirmar que lo que tenía ahí delante era o no mi amigo José. Descartes dice, la idea que tenías de José era mucho más completa, era mucho más rica, estaba mucho más perfilada. Deberías haber esperado a poder reunir más características de eso que tenías ahí delante y que te recordaba a tu amigo José para ver si realmente coincidía exactamente con las notas, digamos, con la idea de tu amigo José. Por lo tanto, fijaros que el error se puede evitar. Se puede evitar. Eso es lo que Descartes se da cuenta en la cuarta meditación y que, digamos, le muestra que aquel optimismo con el que ha arrancado, con el que lo ha arrancado, estaba en el buen camino, digamos. No era, tenía una base. El error se puede evitar. Por ejemplo, en la meditación segunda, Descartes se convenció de que el yo tiene una naturaleza espiritual. Es decir, el yo es ante todo una cosa que piensa. Una cosa que piensa. Bien, ¿qué es una idea que piensa? ¿Cuál sería la idea de cosa que piensa? Bueno, pues un ser que se puede formar pensamientos, que tiene ideas, que son como imágenes de cosas, pero también tiene voluntades, es decir, puede elegir afirmar o negar ciertas cosas, dudar o no dudar, digamos, o dar por buenas ciertas opiniones, que puede formarse imaginaciones, incluso que pueden tener sentidos, pero ante todo es una cosa que piensa, que tiene pensamientos, que se puede formar ideas y que puede hacer juicios sobre esas ideas. Y de eso, digamos, eso es la idea de cosa que piensa. Y Descartes compara cómo es el mismo, cómo es ese yo que está haciendo las meditaciones y se da cuenta de que coincide totalmente con la idea del yo. Por tanto, sin ningún residuo de duda, Descartes puede decir que él es una cosa que piensa. Él afirma, a la vista de la idea del yo que le presenta su entendimiento, él elige, y además elige bien, afirmar que él es una cosa que piensa. Ahora bien, ¿puede Descartes afirmar con igual seguridad que él sea un cuerpo? Es decir, que ese yo que piensa tenga una naturaleza corporal. Pues va a decir Descartes, pues de momento no. De momento no, porque a lo largo de estas meditaciones
yo he dado por supuesto que sea un cuerpo, pero me doy cuenta de que no tengo una idea clara y distinta de lo que sea un cuerpo, de cuáles son las características de los cuerpos. Por tanto, en este caso, como la idea que tengo es un poco confusa, la idea de cuerpo que tengo es un poco confusa, eh, la idea de cuerpo que tengo me la formo a través del pensamiento, del entendimiento. Ese entendimiento no es perfecto, no es engañoso, pero es limitado. En este caso, yo me doy cuenta de que la limitación de la idea de cuerpo que tengo es muy grande. No entiendo muy bien aún qué quiere decir eso de la idea de cuerpo. No lo he analizado, no lo he meditado suficiente. Por tanto, lo que tengo que hacer no es afirmar que tengo un cuerpo, por supuesto, pero tampoco negarlo. La idea de cuerpo es tan confusa que tampoco me autoriza a negar que yo sea un cuerpo. Por tanto, de momento, yo me abstengo de afirmar que, que soy un cuerpo. Porque si afirmara que yo soy un cuerpo, o si lo negara, pues como lo estoy haciendo en base a una idea que es muy confusa, lo más probable es que me equivoque. Por tanto, lo más inteligente que se puede hacer es, de momento, negar la sustancia corporal del yo. Perdón, abstenerme de afirmar o negar que el yo tenga una naturaleza corporal. Pues de momento me abstengo. Me abstengo. Por tanto, fijaros que esto es otra manera de decir que el criterio para saber si si puedo estar cierto respecto de una idea que tengo en mi pensamiento es la evidencia. ¿Qué es la evidencia? La evidencia la reformula Descartes con dos palabras que han pasado a la historia de la filosofía, que son la claridad y la distinción. ¿Qué es una idea evidente? Es una idea que sea clara y distinta. Bueno, ¿qué es una idea clara y distinta? Bueno, ¿qué es una idea clara? Pues una idea clara es una idea en la que no hay restos de oscuridad. Es una idea que tengo formada de manera completa en mi cabeza. Vamos, que toda esa idea está perfilada y todas sus partes cuadran con las otras. Por ejemplo, si yo tengo la idea de José en la cabeza, será tanto más clara como más dibujado esté José en mi pensamiento. Si conozco muchos aspectos de José, pero hay ciertos aspectos de su persona que yo no conozco, esa idea no podrá tener la claridad completa. A lo mejor, pues yo conozco muy bien cómo es su cuerpo, conozco muy bien ciertos aspectos de su vida, pero hay algunos otros aspectos, por ejemplo familiares, de los que no tengo la más remota idea. Por tanto, esa idea no es 100% clara. ¿Y qué es una idea distinta? Una idea distinta es una idea que tengo yo separada de las otras en mi cabeza. Pues si José tuviera un gemelo, a lo mejor esa idea de José no sería del todo distinta de la idea de su gemelo. Porque habría muchas notas de esa idea, pues, las relativas a sus rasgos corporales, pero también quizá las relativas a su personalidad y a sus hechos biográficos, que coincidirían con las que encuentro en la idea de su gemelo. Por lo tanto, la idea no sería del todo distinta. Entonces, esos dos rasgos que conforman la evidencia de una idea, la claridad y la distinción, son los que me van a permitir formar a partir de esa idea los juicios en los que intervenga esa idea. Si yo formo juicios a partir de ideas evidentes, es decir, a partir de ideas bien perfiladitas en mi cabeza, es decir, claras y bien separadas del resto de ideas, es decir, distintas, si yo formo juicios a partir de ideas tales, no me voy a equivocar. No me voy a equivocar.
siempre y cuando pues, los datos, digamos, los datos del caso en cuestión, en este caso, siguiendo el ejemplo de José, pues los datos sensoriales que yo tengo a mi disposición, pues lo permitan. Pero si me formo ideas, a partir de ideas, perdón, si me formo juicios, perdón, a partir de ideas que no sean evidentes, es decir, que no sean claras ni distintas, por tanto, que sean oscuras y confusas, es decir, confundidas las unas con las otras, si me formo juicios a partir de ideas tales, pues lo más probable es que yo me conduzca, o sea, que vaya a parar a un error. Entonces, ya no solo dirá Descartes, debemos ser optimistas respecto de las posibilidades de conocimiento de nuestra razón. Es que además debemos estar agradecidos a disponer de una facultad como ella. Porque primero de todo porque es perfecta. Porque es perfecta, porque digamos que ha sido puesta en nosotros por el ser infinitamente sabio, bueno y bello. Y por tanto, en sí misma, la facultad de la razón, más en concreto la del entendimiento, no nos va a engañar. Pero además debemos estar agradecidos porque podemos prevenir los posibles errores a los los posibles errores a los que podría conducirnos el pensamiento. Es decir, Dios nos habría podido, la naturaleza, o bueno, podríamos tener una razón que conociera todas las cosas con absoluta evidencia. Es decir, que tuviera en su cabeza un mapa, un compendio de ideas sobre las cosas que fueran totalmente evidentes, totalmente claras y distintas. Es decir, podríamos tener en la cabeza un compendio de ideas perfectamente dibujadas a las que no les faltara ni una sola nota característica. Podríamos tener, en una palabra, un entendimiento ilimitado. Bueno, el caso es que eso no es así y podría discutirse si eso realmente sería deseable. En cualquier caso, eso no es así. Eso no es así. Hemos sido creados con entendimientos limitados, que se forman ideas claras y distintas con esfuerzo, tiempo y de manera progresiva. Y nunca llega a la claridad y distinción, es decir, a la evidencia totales. Siempre tiene ideas, se va formando ideas que son aproximadas y aproximadamente distintas entre sí. Por tanto, sí, podríamos tener una idea, un entendimiento perfecto, infinito, pero el caso es que lo tenemos limitado. Tenemos un entendimiento finito. Pero, ese es el gran descubrimiento de la cuarta meditación, aún así debemos estar agradecidos porque se ha puesto en nosotros la capacidad de prevenir el error. ¿Y cuál es el camino? Pues ya lo hemos visto. Abstenernos del juicio, abstenernos de afirmar o negar cosas categóricas, de afirmar o negar cosas afirmar verdades, hasta que no nos hayamos formado sobre el asunto y ideas suficientemente claras y distintas. Por tanto, volvemos al inicio de la primera meditación. Descartes es optimista porque ya no se ve como un ser limitado, dubitativo, casi una nada, y ya está, sino que además se ve como un ser, de alguna manera, emparentado con el ser supremo. Descartes se ve como un término medio. Fijaros que en la cuarta meditación esto vuelve a aparecer de otra manera, ¿no? Descartes,
de acuerdo, reconoce que su entendimiento no es perfecto, que su entendimiento no es un entendimiento en el que lo diga compuesto o que se forme ideas siempre evidentes, siempre claras e indistintas, sino que su entendimiento progresa y a veces retrocede o progresa hacia ideas más evidentes, hacia mayor evidencia en sus ideas, con trabajo, con investigación, con estudio. Y además, tiene en sí la capacidad, tiene en sí la receta, ya la he encontrado, para minimizar los errores en su conocimiento. Y esa receta, ya lo hemos visto, tiene que ver con la firmeza en el juicio. Con la firmeza en el juicio, que de alguna manera es un resultado de la meditación. Es decir, la meditación consiste, a fin de cuentas, para entrenar la mente, entrenar a la razón, en observar con detención las ideas que tiene, las ideas que descubre en sí, que descubre en la razón. Y esa meditación, esa atención a las ideas, nos va a permitir ser conscientes del grado de evidencia que aportan esas ideas, es decir, de cuán claras y cuán distintas son esas ideas. Y a partir de ello, el juicio va a poder hacerse solo en base a lo que esas ideas aporten de claridad y distinción. Todo lo que decidamos afirmar o negar, que no tenga apoyo suficiente en nuestras ideas, pues va a conducir por el camino seguro al error.